Payan, que quiere decir ponencia magistral, que es un vocablo quechua. Este será ofrecido por Giovanna Lozada. Mi nombre es Gerson Malgarejo, estudiante de Ingeniería Industrial y Project Manager en esta CEMIN. En esta ocasión seré su moderador en este evento, pero esta moderación no sería divertida sin una compañera. ¿Estás por ahí, Naye? Buenas tardes, gracias por haberme presentado, Gerson. Yo soy Nayeli Muñoz, representante de la octava CEMIN y también seré su comoderadora en este evento. Ambos estaremos acompañando a la ponente a través de sus preguntas, indicaciones y otros aspectos del cronograma del día de hoy. Cabe recalcar que no está permitido los mensajes fuera de lugar en el chat durante toda la ponencia. Muchas gracias, Naye. Bueno, como lo mencioné, hoy tendremos la participación de Giovanna Lozada, que nos dará una charla sobre lo que es el Customer Experience, el Like and Love. Luego tendremos una ronda de preguntas, así que no se olviden de dejar todas sus dudas en el chat de Zoom y los que nos siguen desde Facebook en la transmisión de Facebook Live. Así es, Gerson. Después se va a realizar un quizzes en el cual todos podrán participar y llevarse las distintas becas que la CEMIN tiene preparado para ustedes. Al finalizar, tendremos una fotito final y nos gustaría que todos puedan encender sus cámaras. A continuación, quiero presentar a Giovanna Lozada. Ella es egresada de Ingeniería Industrial de la PUC, magíster en Marketing en ESAN, especialista en Customer Experience en la Universidad del Pacífico, Design Thinking and Lean Startup Machine Perú, actual gerente de Marketing en Compartamos Financiera y finalmente ella cuenta con 15 años de experiencia liderando equipos de marketing, innovación de productos, investigación de mercados y experiencia de cliente, que es de lo que nos va a hablar hoy día. Muy interesante todo lo que nos comentas, Gerson. Hola, Giovanna, ¿estás ahí? Te invitamos a prender tu cámara y a compartir tu pantalla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Bueno, yo muy contenta, la verdad, de poder compartir con ustedes este tiempo. La verdad que estoy muy feliz porque yo también he sido pues estudiante de la Universidad Católica de Ingeniería Industrial, así que va a ser un honor realmente estar en esta hora con ustedes, sobre todo compartiendo las experiencias que he tenido también referente al marketing, que es donde tengo mayor experiencia, al marketing y experiencia del cliente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Les pido por favor que primero vayamos al Menti para que puedan responder un par de preguntas y podamos empezar ya con esta charla. Muy bien, ingresemos entonces por favor al código que les está apareciendo en sus pantallas. Vamos al Menti, menti.com, e ingresemos la primera respuesta, que es Customer Experience. Vamos a dar un minuto para que todos vayan escribiendo. Muy bien. ¿Qué es para ustedes el Customer Experience? ¿Qué es experiencia del cliente? Muy bien, experiencia del cliente. A ver, continuemos por favor con las respuestas. Continuemos con las respuestas. A ver, damos un poquito más de tiempo. Muy bien. Ok. Entonces ya están ingresando. Vamos a verlo en grande. Ok, muy bien. A ver, sigan ingresando. Muy bien, creo que
Ya estamos. Vamos a dar 10 segundos más. Muy bien. Ok. Ahí, entonces ahí paramos. A ver, bueno, a ver las respuestas. Las respuestas. Sí, Customer Experience, ¿no? Estamos hablando, está en inglés, en español es experiencia del cliente, ¿no? Y entonces también veo alrededor que han puesto lo que percibe el cliente, relacionado al consumidor, la percepción del producto, han puesto por ahí, han puesto también, han puesto satisfacción del cliente, fidelización, han puesto satisfacción, interacción marca-cliente. Muy bien, chicos, muchas gracias. Bueno, el tema que les voy a presentar el día de hoy es experiencia del cliente, ¿no? Y experiencia del cliente, ahora vamos a abordar en esta hora, vamos a abordar qué significa dar una buena experiencia al cliente, ¿no? ¿Qué quiere decir el dar una buena experiencia al cliente? Han puesto, sí, por ahí veo que hay temas de satisfacción, de lealtad, de fidelización. Algunos han puesto temas de marca, producto, aunque el producto es una partecita, ¿no? Pero en realidad experiencia del cliente es bastante amplio. Lo que vamos a ver ahora es que experiencia del cliente prácticamente es un todo, o sea, involucra temas de marca, de productos, de procesos, de servicio. Es toda interacción que tengamos con el cliente. Y no solo, inclusive, vamos a ver que no solo es la interacción misma, la atención misma, sino que también hay un antes y un después, ¿no? Antes, inclusive, que interactuemos con el cliente, ya nosotros tenemos que dar una buena experiencia al cliente, ¿no? Tenemos que tenerlo mapeado, totalmente mapeado. Entonces, la experiencia del cliente lo que nos va a permitir justamente es que tengamos clientes, como ustedes lo han puesto, fieles, que tengamos clientes leales, clientes que nos quieran, clientes que nos recomienden, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la siguiente pregunta. A ver si lanzamos, por favor, la siguiente pregunta. ¿Debo satisfacer a todos mis clientes? A ver, ¿ustedes qué opinan? Ay, mira, por ahí han puesto un no. Sí, también, ok. Vamos, vamos, chicos. Debo satisfacer a todos mis clientes, absolutamente a todos. Tenemos 27, está creciendo, y también tenemos algunas personas que han dicho sí o también no. Y ese es uno de los temas también que vamos a abordar a lo largo de esta hora. Vamos a ver también que vamos a enfocar cuál va a ser digamos, el modelo de negocio, ¿no? Y para el modelo de negocio definitivamente tenemos que escoger un público objetivo, un posicionamiento, y en este público objetivo, justamente, en este público objetivo el cual vamos a atender, tenemos que ver que nuestros clientes estén satisfechos, ¿no? Pero, claro, no siempre vamos a tener todo el presupuesto del mundo. Muchas veces vamos a tener que priorizar. Entonces ahora también vamos a ver justamente cómo es que se prioriza, cómo es que se genera, inclusive cómo se hacen divisiones o segmentación frente a nuestros clientes y a partir de ello, cuáles van a ser las estrategias, ¿no? Para poder atender a nuestros clientes. Esta pregunta en realidad sí, digamos que puede generar controversia, ¿no? En realidad va a depender, va a depender si tenemos suficiente presupuesto, ¿no? Porque
el objetivo es que atendamos bien a todos nuestros clientes, pero como yo les decía, no siempre vamos a tener todo el presupuesto del mundo, entonces siempre tenemos que apuntalar bien para ver a qué clientes vamos a priorizar y cuál va a ser la estrategia para atender a ese grupo de clientes. Bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí, les voy a compartir mi presentación. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar, por favor, sus micrófonos apagados. Muy bien. Primero, les comento que a mí este tema me apasiona mucho. Yo soy ingeniera industrial de la Universidad Católica. Les cuento que yo he estado muchos años en marketing, trabajando en marketing, desde que prácticamente salí de la universidad. Entré, mejor dicho, antes de terminar la universidad, entré a Interbank y de ahí hice carrera en marketing, ¿no? Entré a practicar en marketing. Pero también en Interbank estuve como 7 años y pasé por varias áreas, inclusive también el área de procesos. Estuve viendo también organización y métodos, ¿no? Viendo el tema de procesos, proyectos. eh, y bueno, y luego de ello me especialicé más en el marketing, así que estuve en investigadoras de mercado, trabajé tuve una especialización en el tema de investigación de mercado y luego en todos los temas, digamos, de marketing, jefe de marketing, he sido también su gerente de innovación de productos, gerente de marketing, actualmente soy gerente de marketing, pero les cuento que ahora yo soy gerente de marketing, pero también me dieron a cargo la estrategia de experiencia del cliente. Esta estrategia de experiencia del cliente en realidad es algo que se implementó, o se está implementando desde el año pasado, y para mí, y le voy a contar por qué es que también me gusta bastante este tema, porque fusiona, y ahora lo van a ver ustedes, fusiona dos cosas. Fusiona el marketing con la parte de procesos. O sea, están totalmente fusionados, totalmente fusionados. Marketing con lo que tiene que ver procesos. ¿Por qué? Porque se trata justamente de ver integralmente toda la estrategia de la empresa para todos enfocados en mejorar la experiencia del cliente, totalmente enfocados en mejorar la experiencia del cliente y además de eso, eso que involucra mejorar en todo, o sea, se mejora en temas de proceso, se mejora en temas de producto, como ustedes lo habían comentado, en temas de marca, en temas de servicio, ¿no? Antes se decía, esa área es de calidad de servicio. Antes se decía así. Ahora estamos hablando de experiencia del cliente, que es un concepto mucho más amplio, que ahora lo vamos a ver, o sea, abarca bastante, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy liderando junto con el gerente de transformación de procesos, ambos lideramos experiencia del cliente. Y no es un proyecto de experiencia del cliente, es una estrategia, porque un proyecto tiene un inicio y un fin. En cambio, una estrategia es algo que sí la empresa se va a enfocar porque queremos convertirla en nuestra ventaja diferencial, en nuestra ventaja competitiva, ¿no? Entonces, les comento porque yo sé que muchos de ustedes están comenzando algunos de ustedes están comenzando los ciclos ya de facultad, así que este tema de experiencia del cliente abarca, prácticamente converge y conversa con muchas áreas, ¿no? O sea, marketing junto con otras áreas como transformación de procesos y otras áreas, y todas las áreas digamos, de la empresa. Entonces vamos a ver de qué se trata, el Customer Experience. Muy bien, ya hemos visto el tema del Menti, y miren, hay una brecha cuando uno pregunta en encuestas a empresas, ¿no? ¿Qué tanto valora lo que es la experiencia del cliente, el Customer Experience? El 92% lo valora. Y ahorita hay muchas empresas que están enfocándose en lo que es experiencia del cliente. Son varias empresas, ¿no? Es un tema que hoy en día
inclusive también están pidiendo muchos recursos para estas áreas porque se están abriendo estas áreas y se están enfocando en ello. Hay un 92% de empresas que lo valoran. Sin embargo, solo hay un 30% que realmente lo ejecuta. Entonces, acá nosotros vemos un gap, vemos una brecha de empresas que quieren trabajar la experiencia del cliente, pero aún no lo hacen. Entonces, ¿qué necesitan? Van a necesitar justamente personas que estén capacitadas en estos temas, que les guste, y ahora vamos a ver de qué se trata, esos temas, porque sí va a haber mucha necesidad en las áreas de experiencia del cliente. Muy bien. Y miren, 84 empresas se consideran customer centric, ¿no? Son empresas que se consideran clientes céntricas, ¿no? Donde al cliente lo ponen en el centro, 84%. Pero solo el 11% de sus clientes lo consideran así. Porque una empresa puede decir, yo me considero customer centric, pero al final, ¿qué es lo que importa? Importa la percepción del cliente. En el marketing es así, lo que importa es lo que el cliente percibe, ¿no? Entonces, la empresa puede estar, sí, trabajando muchos temas de customer centric, ¿no? Donde ponen al cliente en el centro de las decisiones, pero finalmente los clientes todavía no lo consideran así. Los clientes todavía no lo están no lo perciben de esa manera, ¿no? Entonces, ahí también hay un gap muy fuerte que resolver. Luego también, ¿qué es experiencia? Vamos a ver entonces qué es experiencia del cliente. Y acá, en el concepto de experiencia del cliente, quiero hacer un acróstico. Hay 3 palabras acá que vamos a relacionar: identidad, viento y yugular. Vamos a ver de qué se trata. Identidad. La experiencia del cliente de una compañía debe crear una identidad para lograr una diferenciación, ¿no? Y que finalmente se pueda convertir en una ventaja competitiva. Es como nuestra identidad. Cada persona tiene una identidad, cada persona es única, ¿no? Y también lo mismo sucede en las empresas, ¿no? Tenemos que crear una identidad y algo sobre todo que nos diferencia, ¿no? Que nos diferencia del resto, tener una ventaja competitiva. Entonces, con la experiencia del cliente se puede lograr. La experiencia del cliente, cabe resaltar que es muy difícil de implementar. Es muy difícil de implementar. Es todo un reto, pero sí, ¿por qué? Y ahora también lo vamos a ver, ¿por qué es difícil de implementar? Porque tiene que ver también, hay un tema de cultura, hay un tema de organización, de estrategia. Entonces, la empresa que lo logre definitivamente va a tener éxito, ¿no? Entonces, lo primero es identidad. Luego tenemos viento. La experiencia del cliente no se puede ver, pero sí se puede sentir y genera un impacto en toda la organización, ¿no? Entonces, es como el viento, ¿no? El viento nosotros no lo podemos ver, solo lo podemos sentir. Podemos ver cómo el viento mueve objetos y el impacto a su alrededor, pero no lo podemos ver directamente. La experiencia es parecido, ¿no? No se puede ver, pero sí lo podemos sentir. ¿Y por qué? Porque genera justamente un impacto. Y ahora vamos a ver que ese impacto que genera en toda la organización, también hay un impacto económico. Es decir, sí podemos tener inclusive mayores ingresos por implementar experiencia del cliente. Y luego tenemos la Y, que es la yugular, ¿no? Sabemos que la yugular interna es bastante gruesa y donde justamente se recibe, digamos, la sangre que viene del cerebro, la cara, el cuello, ¿no? Y que si nosotros tuviéramos un corte en la yugular, prácticamente moriríamos desangrados al instante, ¿no? Entonces, hacemos esa comparación también para lo que es experiencia del cliente, ¿no? Es una vena clave dentro de la organización. Y si no está bien gestionada, si no estamos considerando la experiencia del cliente, entonces la base del cliente puede desangrarse en poco tiempo, ¿no? Entonces, en poco tiempo estaríamos desangrados si no podemos dar una buena experiencia a los clientes.
Entonces vamos a ver acá también dos conceptos, expectativa versus percepción. Esos son dos conceptos que también nos va a permitir justamente hacer una comparación, ¿no? De lo que es la percepción, que es lo que realmente el cliente percibe versus sus expectativas, ¿no? El cliente puede tener diferentes expectativas, que prácticamente la expectativa es lo que el cliente espera, ¿no? Entonces lo que decimos es, si es que la percepción real del cliente es menor a las expectativas, entonces el cliente está insatisfecho, ¿no? O sea, si es que al final lo que el cliente esperaba que le atendiéramos bien, ¿no? Por ejemplo, va a un banco y si el banco se demora 1 hora en atenderlo, el cliente esperaba que lo atendiese en 2 minutos o en 3 minutos a lo más, pero la percepción fue, y lo real fue que se atendió en más tiempo. Entonces, aquí vamos a tener una insatisfacción. Cuando el rendimiento percibido es igual a las expectativas, vamos a tener un cliente satisfecho. Y cuando el rendimiento percibido es mayor a las expectativas, vamos a tener complacencia, vamos a tener un wow, ¿no? Un cliente digamos, sí le estamos cubriendo todas sus expectativas, ¿no? Y inclusive o sea, más de sus expectativas, ¿no? Entonces lo que generamos es un wow. Entonces a esto justamente es donde debemos de llegar, ¿no? La experiencia del cliente, y aquí tenemos una relación, experiencia entre expectativa es igual a valor recibido. ¿Y qué es lo que decimos acá? Acá lo que decimos es lo siguiente, si la experiencia mejora, el valor percibido del cliente definitivamente va a mejorar, ¿no? Eh, Sin embargo, si la expectativa aumenta y nosotros mantenemos la experiencia y no hacemos nada por la experiencia, entonces el valor percibido va a disminuir. Y muchas veces sucede eso. ¿Por qué? Porque el cliente está en un entorno estamos en un entorno donde hay mucha competencia. Entonces el cliente ya se acostumbra a que a que le sirvan muy rápido, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia hemos visto aplicativos como Rappi, como Globo, que atienden muy rápido. Entonces, recuerdan cuando recién entramos en el confinamiento el año pasado y alguien compraba algo en Saga, en Ripley, no te lo entregaban rápido, ¿no? Se demoraba un siglo, hasta se podían demorar un mes, ¿no? Entonces, la gente ahorita tiene la expectativa, y más aún ahora con los aplicativos como Globo, Rappi, que la atención tiene que ser muy rápida, muy rápida. El delivery tiene que ser al toque. Entonces, ya se acostumbra a eso y esas son sus expectativas. Entonces, si te compra algo a ti, ¿no? También va a esperar lo mismo, a pesar de que sean de diferentes categorías. Y eso está sucediendo ahora. No siempre el cliente te va a comparar con productos de tu misma categoría. Pueden ser de diferentes categorías, pero el cliente ahora quiere las cosas rápido. Entonces, si es que la expectativa, ¿no?, aumenta y tú no haces nada por la experiencia y te mantienes tu experiencia y no mejoras tu experiencia del cliente, entonces el valor percibido va a disminuir. O sea, es decir, el cliente te va a valorar menos, no te va a valorar ya como antes. Entonces, es por eso que es muy importante el poder trabajar en temas de experiencia, ¿no? No nos podemos quedar dormidos en temas de experiencia del cliente. Y lo que tenemos acá es la cadena de experiencia del cliente, ¿no? Entonces tenemos promesas, tenemos interacciones, o sea, las promesas que las empresas siempre dan, ¿no? Las empresas prometen que sí, te voy a atender rápido, vas a poder deleitarte de los mejores ingredientes, todo natural, etc, etc. Hacemos muchas promesas como empresa, pero finalmente el cliente va a interactuar con la empresa. Entonces tenemos que identificar cuáles son esos momentos claves y puntos de contacto, y eso lo vamos a ver en el Journey Map. Luego, el cliente en esas interacciones, producto de esas interacciones, va a experimentar, va a tener experiencias. Y de esas experiencias, justamente va a tener emociones, y pueden ser emociones positivas, ¿no? Un like, una cara alegre, una cara feliz,
como también puede tener emociones negativas. A partir de esas experiencias, producto de esas experiencias, también va a tener opiniones el cliente, se va a formar una opinión y un recuerdo. O sea, y ese recuerdo es muy importante. Ese recuerdo es muy importante, ¿por qué? Porque ese recuerdo lo que va a permitir es de que luego, si el recuerdo es positivo, te va a volver a comprar, ¿no? O sea, nosotros queremos justamente intervenir en ese recuerdo, o sea, queremos hacer que los recuerdos del cliente sean positivos, ¿para qué? Para que el cliente nos vuelva a comprar. Y eso es lo que queremos lograr, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos la reputación, ¿no? La buena imagen, digamos, de las empresas, ¿no? Cada persona se forma una imagen de determinadas empresas y que al final eso repercute en los economics, quiere decir en los ingresos, en la rentabilidad de la empresa. Entonces es un flujo y nosotros tenemos que tenerlo bien, bien mapeado desde el tema de las promesas, interacciones, que el cliente se lleve una buena experiencia para que tenga un buen recuerdo de nosotros y nos recomiende y nos vuelva a comprar, ¿no? De eso se trata. Entonces, acá vamos a ver que es muy importante, que aquí no solo va a ser importante ver, digamos, el servicio en sí, ¿no? Cuando nosotros interactuamos con el cliente. Supongamos cuando un cliente va al banco, no solo es cuando el cliente llega al banco e interactúa con nosotros ahí, sino que hay que ver un antes y también un después. Y acá les voy a poner un video, les voy a poner un video para que ustedes lo puedan ver. I want you to stop for a second and think about when I say customer experience for you, what does that mean? If you're anything like the students that I normally see in class, what you think about your customer experience is literally the time in which the customers interact with whatever service person you have in your organization. That's the kind of answer that I typically get when people think about customer experience. But then what I do is I ask people, talk to me about your last vacation. And I want you to spend a minute and think about your last vacation. Describe to yourself or sort of recreate in your mind what that experience was like. But when I ask them about their experience as going on vacation, they talk about planning the vacation, anticipating the vacation, what they do when they go on vacation, and then the memories that they have from vacation. The customer experience is not simply the very narrow interaction with your product. It also includes a before and an after. And those befores and afters are critical to how people understand your product and for your likelihood of achieving the holy grail, which is word of mouth. So in psychology, we talk about three sources of utility. Utility is kind of like a measure of psychological well-being. More utility is something better. Anticipated utility. How much utility will I get? Okay, I think about buying a car. My experience with the car is not just driving the car, but it's also thinking about which car to buy, getting excited about that car. Experience utility. How much utility or how much well-being am I experiencing from the actual use of the product itself? Okay, and this is typically when people think about the customer experience, they really focus on the experience utility component. Retrospective utility. What do I remember this to be like? And the memory is extremely important because the memory is what's going to determine your word of mouth. All three of those need to be managed to create a really, truly winning customer experience. Experiences aren't flat, right? You don't sort of experience the same thing at all times. You have a moment of delight, you have a moment of despair, you have a moment of meh. The way memory works is in terms of snapshots. I remember moments in that experience. And why is that so critical? Because it tells you that what you need to manage is not the film, but it's specific kind of moments. Muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos es de que, como decía en el video, ¿no? Hay un antes, durante y después. Cuando, por ejemplo, uno va de viaje, no solo es, digamos, no solo se debe contemplar cuando el cliente llega a un hotel y disfruta de las instalaciones del hotel, de la playa, de la piscina, del restaurante, sino que también el antes. Quiere decir eso, que nosotros tenemos que ver en experiencia del cliente, desde que el cliente le apareció la necesidad, digamos,
desde que el cliente tuvo la necesidad de viajar, dónde busca, dónde mira, dónde entra a internet, a qué páginas web, o sea, desde ahí inclusive, ¿no? Desde o sea, del antes de la misma interacción con la empresa. Entonces, las empresas, por eso es importante que no solo vean el durante, sino el antes y también, inclusive, puedan ver el después, ¿no? El después también va a ser también importante, todo el post, ¿no? La post-atención, la post-venta, ¿no? Porque justamente de esa postventa es que al final el recuerdo de un cliente respecto a una empresa viene del antes, durante y después, ¿no? Entonces, y habíamos dicho que el recuerdo es importante porque de acuerdo a lo que el cliente recuerde de nosotros, es que va a tener un comportamiento positivo, es decir, que nos va a volver a comprar o nos va a recomendar, ¿no? Entonces, esos dos puntos van a ser importantes. Luego tenemos también un punto importante en experiencia del cliente, que los puntos de contacto importan, pero el viaje completo es lo que realmente cuenta. Es decir, el cliente empezó aquí en la línea, digamos, de la izquierda y va interactuando con diferentes canales, personas dentro de una empresa. No solo se trata de que nosotros mejoremos un punto de interacción. No solo basta que mejoremos en un punto, sino que tiene que mejorar todo, de inicio a fin, ¿ya? Lo que no puede pasar es, por ejemplo, que un cliente llame por teléfono a un call center, ¿no? De una empresa, por ejemplo, una telco, y la persona que lo atendió fue muy amable, pero al final el requerimiento del cliente, supongamos que el cliente quería que le cambiaran de línea, demoró como 2 semanas o 3 semanas, ¿no? O que le trasladaran de un lugar a otro porque se mudaba, demoró demasiado. Entonces, por más que el punto de contacto, que fue el call center, lo hizo muy bien, fue amable, fue cortés, cumplió con todo el protocolo, pero si al final se demoraron en atender el requerimiento del cliente, se demoró 2 o 3 semanas para mudar, digamos, o para transferir su teléfono de un lugar a otro, entonces toda la experiencia del cliente, el recuerdo va a ser malo, ¿no? La interacción va a ser mala, toda la experiencia va a ser mala de esa empresa. Entonces, por eso es que todos están aquí involucrados, toda la empresa. Porque el cliente se tiene que llevar una buena experiencia, de inicio a fin. Luego también tenemos que debe haber una coherencia en todo el viaje, ¿no? Tenemos los puntos de interacción, los touch points. Entonces, y tú puedes empezar muy bien, pero luego inclusive a lo largo del viaje del cliente se puede ir cayendo la satisfacción. Y acá va a ser importante que nosotros atendamos bien al cliente desde el onboarding, que quiere decir cuando recién el cliente le damos como la bienvenida, cuando es un cliente nuevo, y durante todo su viaje. Hay que tener una mirada en el cliente. Lo que no podemos tener son áreas que trabajan como silos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer punto de interacción es el call center. La segunda área que interviene, supongamos que sea en un banco, sea las personas que están en ventanilla, ¿no? Luego viene riesgos, o sea, son diferentes puntos, diferentes interacciones, pero cada área muchas veces trabaja para mejorar su punto, su touch point, digamos, ¿no? La interacción con el cliente en ese momento. Pero no debe ser así. Las áreas deben trabajar en conjunto, en sinergia, no como silos, porque si no, no se logra integrar, la experiencia, digamos, no se logra integrar los procesos y una buena experiencia del cliente. Justamente lo que decíamos acá era que las empresas deberían pasar de empresas donde sus áreas trabajen como silos, o sea, trabajen de manera independiente, a más bien transformarla y generar una experiencia única y congruente. ¿Cómo? Con una gestión cross-funcional, o sea, con áreas que todas están totalmente integradas y donde al cliente lo tengan en el centro, ¿no? Evitar los silos. Y eso es difícil de lograr, o sea, es bien difícil de lograr porque las empresas siempre, muchas veces, o las áreas, quieren trabajar de manera independiente para lograr sus propios objetivos, ¿no? Entonces, cada uno jala por su lado. Entonces, lograr que todas las áreas trabajen de manera coherente, integrada, todo por el cliente, es difícil, no es fácil hacer esto, es difícil.
Entonces, ¿qué es el Customer Centricity? Y este término ustedes lo van a escuchar seguramente en las empresas que vayan a trabajar o las que están trabajando actualmente, ¿no? Donde empresas que dicen, nosotros somos una empresa cliente céntrica, ¿no? Ponemos el cliente en el centro. ¿Y qué quiere decir poner al cliente en el centro? Es que todas las decisiones que tomemos, todas las tomemos en función a un entendimiento profundo del cliente. O sea, que miremos qué es lo que realmente quiere el cliente. Entonces, no es lanzar productos por lanzar, innovar o sacar productos nuevos por innovar. No, no es, digamos, que a mí se me ocurre crear un nuevo canal porque creo que es la moda. No. Aquí justamente primero es entender bien al cliente, entender qué le mueve, qué necesita, cuáles son sus necesidades, qué le preocupa, cuáles son sus dolores, ¿no? Y en función a eso tomar decisiones. Entonces, eso es lo primero. O sea, una empresa Customer Centricity, lo primero que tiene que hacer es poner al cliente en el centro. Eso es lo primero. En segundo lugar, el segundo componente es la cultura. Y eso yo les comentaba que es una de las partes más difíciles de implementar. No crean, o sea, el tema de la cultura no es algo que uno de la noche a la mañana dice, bueno, ahora toda la empresa pone al cliente en el centro. No. Es difícil porque tiene que ver con la organización, cómo está estructurada, la cultura misma, ¿no? La filosofía, los valores, si hay capacidad, hay alineamiento, hay capacidad, tenemos los recursos adecuados, ¿no? Entonces, la cultura va a ser uno de los puntos más difíciles de implementar, pero sí se puede, ¿no? Se puede, y yo por eso creo que este tema es un tema estratégico, ¿no? No es del corto plazo, sino que hay que trabajarlo, darle, porque acá para la cultura hay que trabajar mucho en comunicación, en temas de incentivos, en ver la organización, el governance, ¿no? Es decir, que haya toda una estructura para lo que es la experiencia del cliente. Cuando a un cliente le tenga algún dolor, digamos, algún problema, prácticamente toda la empresa pueda estar atenta a resolver sus problemas, ¿no? Entonces, implementar eso es difícil, pero sí se puede, ¿no? Se puede. Entonces, vamos a ver más adelante que vamos a tener también mediciones, donde ustedes pueden ver justamente cómo es que se mide también la experiencia del cliente y cómo es que se activan las alertas cuando un cliente está descontento con el servicio, con la experiencia, cómo se activa rápidamente ciertas alertas para que reaccionemos, ¿no? Para que reaccionemos en línea prácticamente, ¿no? Entonces, ahí se tiene que generar toda una cultura organizacional. Y lo tercero es el desarrollo y ejecución de la estrategia, el modelo de negocio, que ahora lo vamos también a ver, vamos a hacerle un zoom. ¿Qué quiere decir el modelo de negocio? ¿Qué tenemos que definir aquí, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero es la propuesta de valor y también definir a quiénes nos dirigimos, ¿no? Para atender bien a ese público objetivo donde nos vamos a dirigir, ¿no? Entonces, estos son los tres componentes. Entonces, recuerden, entendimiento profundo del cliente, cultura organizacional, la cultura de Customer Experience, ¿no? Y el desarrollo y ejecución de la estrategia. ¿Y? Entonces, son tres cosas que deben cumplir las empresas que quieren ser Customer Centricity, es decir, las que quieren tener al cliente, poner al cliente en el centro. Son tres cosas que deben de cumplir. Son estas tres cosas que hemos ya comentado, ¿no? La cultura, la estrategia, el entendimiento del cliente, ¿no? Entonces, aquí el conocimiento profundo del cliente va a ser importante. Vamos a modificar los procesos, la organización, ¿no? Vamos a tener un foco cross-funcional, o sea, todas las áreas interactuando. Vamos a tener un journey. Cuando hablo de journey, lo vamos a ver también más adelante, es el viaje del cliente, como les decía, desde que empieza, digamos, el viaje del cliente con nosotros hasta el final, ¿no? Donde involucra absolutamente todo. Desde el cliente nace, digamos, o se despierta la necesidad de nuestro producto, ¿no? De nuestro servicio. Entonces, y también
tenemos que alinear mecanismos internos pro clientes, ¿no? Vamos a ver también que va a ser importante implementar métricas, incentivos que soporten, digamos, ese foco integral, ¿no? Donde las áreas trabajan de manera conjunta. Y acá yo les cuento que hace algunos años, ¿no? Yo les estaba comentando que yo trabajaba en Interbank y pertenecía al área de procesos, y yo recuerdo que cuando hacía procesos, más que todo me reunía con el usuario, con el área, ¿no? Con el área, digamos, responsable, y en función a lo que el área responsable definía, digamos, cómo debiera ser o qué debería de mejorarse como proceso, nosotros armamos, pues, ¿no? Flujos, un flujograma, ¿no? Pero todo en función a lo que el área quería, ¿no? Y claro, nosotros proponíamos, ¿no? Ciertos proyectos y etc. Pero ahora es diferente. Ahora, por ejemplo, el área de procesos, cuando ya uno tiene el Customer Centricity, más bien todas las áreas trabajan, y el área inclusive de procesos, todo lo hace mirando al cliente. Es decir, el área de procesos también entiende profundamente el cliente, co-crea con el cliente, sale también al campo, hace estudios también, o sea, los estudios que se hacen, por ejemplo, para generar un Customer Journey, ¿no? Entonces ya es un Customer Journey, es un flujo, pero con el enfoque cliente. No es cualquier flujograma, no es un flujograma que se crea en escritorio, que se define, digamos, en 4 paredes, en una oficina, no, sino que es más bien el Customer Journey, es el viaje del cliente. Es como que si tú te pones en el zapato del cliente, y ahí en ese flujograma tú pones todo lo que el cliente pasa, ¿no? Desde que tuvo la idea, digamos, o la necesidad, todo, dónde buscó, dónde fue, cuándo llegó a tu empresa, por qué medio, y todas las interacciones, ¿no? Entonces, ya tiene otro enfoque, ¿no? Las cosas ahora han cambiado, y salimos por eso muchas veces a entender o profundizamos el conocimiento del cliente. No lo hacemos solo el área de marketing, salimos con varias áreas, salimos con procesos, salimos con riesgos, porque yo trabajo en una entidad financiera, entonces salimos con muchas áreas para que todos podamos entender justamente qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, esta es una matriz, ¿no? Del nivel de experiencia, el nivel de experiencia con el market share, quiere decir la participación de mercado, o sea, empresas que son líderes, ¿no? Como Netflix, Amazon, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen una muy buena experiencia del cliente, entonces ellos pueden hacer upselling o cross-selling, ¿no? Pueden cruzar productos, pueden también, pueden trabajar con los clientes ofreciéndole nuevos productos, como también los productos actuales pueden mejorarlos, cobrarles más, ¿no? Para subirles un poco el nivel, digamos, o los beneficios. También tenemos, por ejemplo, a marcas como Tesla, ¿no? Que tiene baja participación de mercado, lo sabemos, pero tiene una muy buena experiencia del cliente. Entonces, lo que se debe más bien hacer ahí es que a Tesla más bien se le debe mejorar en lo que es la captación de clientes para que mejore su market share, ¿no? Pero también tenemos empresas más bien que son bajas, tienen baja experiencia del cliente, pero alta participación de mercado. O sea, son líderes, pero tienen baja experiencia del cliente, ¿no? Entonces, aquí tienen muchos clientes, pero hay también mucha fuga de clientes. Entonces, aquí lo que hay que hacer es reducir el churn, ¿no? Entonces, la experiencia del cliente entonces se relaciona también con la participación de mercado. Entonces, para resumir un poco la parte de Customer Centricity, entonces tenemos, ¿no? Que el Customer Centricity no es solo escuchar, sino co-crear, que el Customer Centricity se enfoque tanto en las necesidades actuales como en las futuras, porque tenemos que anticiparnos. El hecho de que conozcamos más a nuestros clientes, lo que hacemos al tener un conocimiento profundo es que nos anticipamos a las necesidades de los clientes. Entonces ya sabemos qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Y podemos como que crear algo para justamente esa necesidad. 3, es que los clientes determinen, Customer Centricity, es que los clientes determinen la forma en que la compañía se organice, ¿no? O sea, los clientes prácticamente son los que deciden cómo nos debemos de organizar. Es dar a los empleados la autoridad y las herramientas para decidir de manera correcta de tratar a los clientes. Customer Centricity, ¿saben lo que es? Que cuando un cliente vaya al punto de venta, el punto de venta esté muy empoderado, que pueda tomar decisiones y pueda resolver problemas ahí en la punta, cuando el cliente esté frente a él.
Customer centricity también es dejar a los clientes que interactúan con los puntos de contacto, en la forma que ellos lo decidan, ¿no? Como ellos lo necesitan, como ellos lo quieran, como ellos lo quieran diseñar, digamos, como ellos como ellos lo diseñaron, porque muchas veces co-creamos con ellos y ellos intervienen en el diseño. Es lograr que todas las áreas logren adoptar el foco customer first, o sea, el cliente primero. Y no crean, uno dice, bueno, eso es sí, pues lógico, ¿no? El cliente es primero, pero no crean en la realidad, en las empresas esto es a veces es difícil de implementarlo, ¿no? Que todos tengan aquí en su ADN que el cliente está en el centro, que la persona está en el centro, ¿no? Y que todos, cada vez que el cliente tenga un problema, todos tenemos que saltar e interactuar, ¿no? Muy bien. Entonces, ya cuando hablamos de estrategia, ¿no? Tenemos que definir la misión, la visión, los valores y cómo nos vamos a posicionar en nuestra industria, ¿no? Entonces, nuestra misión siempre está muy enfocada en el cliente, la visión, ¿no? En cómo nos queremos ver, ¿no? Queremos ser, por ejemplo, la mejor empresa que otorgue la mejor experiencia, con una cultura, digamos, como la cultura que justamente hemos conversado ahora, ¿no? Que sea una cultura que empodere, que empodere a los colaboradores, una cultura de reconocimiento, que ponga al cliente primero, ¿no? Y la estrategia, customer experience, ¿no? Llegar a tener una intimidad, digamos, con el cliente, ¿no? Entonces, digamos, esta estrategia tiene que tener coherencia en todo, ¿no? Desde la misión, visión, valores y la estrategia que nosotros nos pongamos, ¿no? Que determinemos. ¿Qué es el modelo de negocio? Veíamos entonces que eran 3 componentes, ¿no es cierto? El entendimiento profundo del cliente, el tema de la cultura y el tema de la estrategia. Cuando hablamos de estrategia, acá hablamos de 2 cosas, propuesta de valor y mercado objetivo. Hablamos de esas 2 cosas, ¿no? Entonces, son 2 elecciones fundamentales en lo que respecta al modelo de negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá se tiene que elegir propuesta de valor y mercado objetivo. En la propuesta de valor, ¿qué es lo que vemos? Acá hay 2. Ese es en resumen, porque en verdad la propuesta de valor es muy amplia, ¿no? Tienes que escoger atributos que realmente el cliente valore. Pero miren esas 2 estrategias, que digamos que en sentido más genérico podríamos decir que hay 2 estrategias. Diferenciación o liderazgo en costos. O sea, ¿cómo te quieres diferenciar? Perdón, ¿cómo deberías, qué propuesta de valor es la que escoges? Diferenciación, por ejemplo, es WOM, que ustedes saben, da un servicio excelente, ¿no? Se diferencia justamente en su servicio, en la calidad de atención, o un liderazgo en costos, ¿no? El ser líder en costos, el tener los costos más baratos para poder llegar a las masas, ¿no? A más gente. Entonces, recuerden que tenemos 2 estrategias, diferenciación y liderazgo en costos. Luego también tenemos que escoger el mercado objetivo. Tenemos que ver si es que vamos a un nicho, como por ejemplo BMW, o vamos a un mercado masivo, como por ejemplo Toyota, ¿no? Que llega a más gente por justamente el tema del poder adquisitivo, ¿no? Entonces, tenemos que definir entonces el posicionamiento que vemos acá, perdón, en la propuesta de valor, que tenemos 2, y el mercado objetivo. También tenemos que definirlo. O sea, son 2 cosas, temas claves que tenemos que definir en la estrategia. Y acá hay algo muy importante, ¿no? Tenemos la disposición a pagar. ¿Qué tan dispuesto está nuestro cliente a pagar? Versus el costo de proveer, ¿no? Entonces acá, cuando ustedes vean DAP, quiere decir disposición a pagar, ¿no? Y el CDP es el costo de proveer, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que el cliente, nosotros primero vamos a tener cierto costo, ¿no? Pero para el cliente, no sé, supongamos, nosotros suponiendo que, a ver, un ejemplo, ¿no? Nosotros estemos vendiendo seguros, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos cierto costo, ¿no? Pero el cliente, cuando tú le entregas el seguro, lo ofreces en el mercado, el cliente está dispuesto a pagar, supongamos, 10 soles mensuales, pero a ti el seguro te cuesta 4 soles. Entonces, quiere decir que ese gap de 6 soles es prácticamente el valor que le está dando el cliente a tu producto. Ese es el valor, esos 6 soles, ¿no? Es ese valor que tú estás dando al producto y que el cliente está dispuesto a pagar en total 10 soles por ese producto. O sea, entonces,
acá lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Que cuando una empresa tiene una estrategia de diferenciación, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Lo que va a tratar de hacer es aumentar el DAP. ¿Qué quiere decir? Que va a tratar de aumentar esta disposición que tiene el cliente a pagar. ¿Y cómo lo hace? Mejorando ciertos atributos. Entonces, ¿y qué atributos? Y ahí viene el tema. Tienes que escoger aquellos atributos más valorados por el cliente. Entonces, en la medida que tú escojas el atributo más valorado por el cliente y lo mejores, entonces el DAP va a crecer. Entonces, al crecer el DAP, el cliente va a estar más dispuesto a pagarte, o sea, te va a pagar más, ¿no? Entonces, es cierto, te va a costar más porque le estás aumentando atributos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del seguro, ¿no? Si yo le aumento el atributo de rapidez, ¿no? Porque contrato a un courier que me lo entregue rápido, va a costar más el producto, es cierto, el costo va a ser mayor, va a aumentar el CDP, pero también va a aumentar el DAP, la disposición a pagar por el cliente. Entonces, la estrategia de diferenciación se trata de eso, de que tú escojas un atributo valorado por el cliente, supongamos rapidez, y sabemos que ese atributo, si tú lo incorporas, te va a costar más, pero también el cliente te va a pagar más. Entonces, de eso se trata, ¿ya? Ese es el DAP. Esa es la estrategia de diferenciación. Y la otra estrategia es más bien liderazgo en costos, que ¿qué es lo que trata? Más bien de que tú tengas grandes ahorros en los costos. ¿Cómo? Haciendo un recorte en el DAP. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ahorrar, más bien, hago lo inverso al liderazgo, a la diferenciación, perdón, no hago lo inverso. En liderazgo de costos lo que hago es, me voy a enfocar más bien en bajar los costos, y para bajar los costos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitarle algo al producto que tengo hoy. Tengo que quitarle algo. Por ejemplo, le quito algo que no es valorado por el cliente. Yo hace poco hice eso, estaba viendo un tema de un seguro, ofrecía un seguro con varias coberturas a los clientes, pero lo que nosotros hicimos fue eliminar una cobertura, la menos querida. Obviamente hay que hacer estudios para eso, ¿no? Lo que menos querían los clientes era la cobertura del inmueble, o sea, de proteger sus bienes. Estaban más preocupados por la salud. Entonces le dejamos la de salud, lo que son la que te cubre por muerte accidental, natural, ¿no? Por la pandemia, etc. Pero le quitamos el seguro del inmueble, ¿no? De las cosas, de lo material. Entonces, le quitamos y con eso pudimos bajar el costo, ¿no? Pudimos bajar el costo hacia el cliente final, ¿no? Entonces, de eso se trata. Tú eres líder en costos, pero para eso tienes que renunciar a cosas que el cliente no valore, por eso que bajas tu DAP y bajas tu costo, ¿no? Entonces, eso es liderazgo, estrategia o liderazgo en costos, ¿no? Donde bajas tanto el costo como también bajas la disposición a pagar por el cliente. En cambio, en la estrategia de diferenciación, la que vemos al lado izquierdo, más bien lo que haces es al contrario. Mejoras en un atributo y como estás mejorando en ese atributo, vas a subir el costo, pero vas a cobrarle más al cliente también. ¿Y? Entonces esas son las dos estrategias que tenemos, ¿no? Entonces en una lo vendo más caro y en otra lo hago más barato, más bien, ¿no? Entonces es así como nosotros decidimos cómo competir. Entonces, en un mercado donde tienes una oferta de competidores, tienes la necesidad de los clientes y tienes la capacidad de la empresa, aquí lo que vemos es cuál es el lugar ideal. El lugar ideal es el que ustedes ven justamente acá, que es, justamente veo qué es lo que necesita el cliente que mi competencia no se lo esté dando, ¿no? Entonces, justamente aquí yo hago intersección con el cliente, con las necesidades del cliente, y yo soy el único que lo tiene, no lo tiene en la competencia. Entonces, ese es el lugar ideal. ¿Por qué? Porque cuando vemos nosotros más bien intersección entre competidores y la necesidad de los clientes, vemos una debilidad competitiva. Es algo que yo no lo tengo, lo tiene mi competidor, ¿no? Yo no lo tengo. En el circulito es la oferta básica, donde está la necesidad del cliente y todos los competidores lo ofrecen, todos. Entonces yo no puedo quedarme ahí. No puedo quedarme ahí porque es lo mismo que tienen los competidores. Ahí no voy a evolucionar, no voy a vender,
me voy a estancar. Yo tengo que encontrar algo que no tengan mis competidores. Es muy cierto también que cuando uno saca cosas nuevas, los competidores también rápidamente lo copian, ¿no? Pero por eso uno siempre tiene que estar también transformándose, adaptándose y también, y sobre todo, siempre ahí con el oído, ahí estando muy atento a escuchar lo que el cliente necesita y lo que quiere, ¿no? Porque tú eres el primero que lo va, digamos, si tú siempre estás, si estás constantemente escuchando al cliente, tú eres el primero que va a crear cosas para ellos. Y el que primero entra la pega mejor. Siempre es así en el mercado. O sea, la empresa que crea algo y es pionero, le va a ir mejor. A los otros, la competencia se va a demorar en copiarte. Lo va a hacer, pero se va a demorar. Entonces, el valor, tenemos acá también una ecuación donde tenemos en el numerador los resultados, o sea, en el numerador están los beneficios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el cliente, todos los beneficios del cliente? Y aquí justamente está también la calidad de la experiencia del cliente. Si yo mejoro la experiencia del cliente, voy a mejorar el DAP. ¿Qué quiere decir? Que voy a mejorar la disposición a pagar. ¿Ya? O sea, el cliente me va a pagar más. Por eso es que dice que la experiencia del cliente justamente te genera ganancias también, si uno lo implementa, ¿no? Porque vas a mejorar la calidad, ¿no? de la experiencia. Y abajo tenemos los costos, ¿no? El costo. Entonces el cliente compara los beneficios en el numerador y en el denominador está más bien los costos, el esfuerzo. Obviamente el numerador tiene que ser mayor, porque si no, no va a haber valor. El cliente no va a valorar tu producto, ¿no? Muy bien, entonces, atributos valorados y elegidos estratégicamente por la empresa. Justamente la propuesta de valor es que tenemos que decidir con qué atributos competir, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, si ustedes ven, por ejemplo, estos atributos, acá hay atributos de precio bajo, imagen de marca, frescura, variedad, tamaño. Tenemos 4 empresas, ¿no? Supongamos que son pastelerías, suponiendo que son cadenas de pastelerías. Entonces vemos en dónde está el problema y cuál es la empresa que no le va tan bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vemos que la empresa Colin Kitchen no se está diferenciando en nada, ¿no? No se está diferenciando prácticamente en nada. Betsy es la mejor en precio, Ontario es la mejor en imagen de marca, Savory Pastries es la mejor en frescura, pero Colin's Kitchen no tiene nada, digamos, no se está diferenciando en ningún atributo. Entonces sí, está en problemas. Y también Betsy en realidad, porque solo diferenciarse en precios bajos no es bueno, ¿no? Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. El precio es lo más copiable que hay en el mundo. Tú te posicionas en precio, o sea, bajas tus precios, al día siguiente la competencia lo hace, se convierte en una guerra de precios. Entonces, no es bueno posicionarse en precios, siempre es mejor que los clientes te quieran por otros atributos, ¿no? Porque tus productos tienen variedad, porque tienes una buena imagen de marca, porque tus productos son de buen tamaño, etc., etc., ¿no? Entonces, que te quieran por otras cosas, no tanto por el precio. Entonces, ahí yo veo problema en Colin Kitchen y también en Betsy Baking, ¿no? En esos dos. Muy bien, entonces, eso es importante, por eso establecer con qué atributos nos vamos a diferenciar. Entonces, y acá va a ser importante, y seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? El Blue Ocean, la estrategia del Blue Ocean, ¿no? De justamente encontrar esa ventaja competitiva, ¿no? Vemos acá el Océano Rojo, donde está toda la competencia, mientras que vemos aquí el Blue Ocean, donde tú eres el único, ¿no? Pero obviamente uno tiene que tener muy buen ojo, ¿no? Para poder encontrar ese Blue Ocean, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta matriz? Esta matriz crea esta matriz de Blue Ocean, ¿no? Para aplicar la estrategia de Blue Ocean. Crear, construir, reducir, eliminar y aumentar, ¿no? Entonces tenemos esta matriz que ahora, ¿qué cosa quiere decir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer acá en el Blue Ocean? Tenemos que eliminar aquellos factores, atributos en las que ya son, digamos, atributos que la industria ha competido por mucho tiempo, que ya el cliente no los valora, la competencia está ahí. Mejor, si el cliente no lo valora, elimina esos atributos. Luego dice, reducir, ese también te tienes que reducir aquellos atributos o factores que están muy por debajo del estándar de la industria, ¿no? O que ya la competencia los tiene, como que la competencia se ha apropiado de esos atributos. Entonces,
tú dices, bueno, ya la competencia los tiene, yo los voy a reducir porque aparte el cliente tampoco esos atributos no los valora mucho. Pero ahora miren a la derecha, ¿qué cosa más bien sí debería hacer? Incrementar. ¿Qué factores se deberían incrementar muy por arriba del estándar de la industria? O sea, ¿qué debería yo mejorar, incrementar? ¿Qué atributos? Porque sé que esos atributos son importantes para el cliente y la competencia no se ha apropiado de esos atributos. Y lo otro es crear. ¿Qué factores se debieran crear que la industria nunca ha ofrecido? O sea que es totalmente novedoso, como cuando, por ejemplo, salió el iPhone, ¿no? Que era algo sumamente disruptivo y no existía, ¿no? Entonces, miren cómo tenemos estas cuatro, digamos, acciones y tanto de crear. Entonces, miren, cuando ustedes crean, aumentan, lo que están haciendo es mejorar el beneficio. Entonces, pueden subirle el precio al cliente, el DAP, porque el cliente está más dispuesto a pagar, pueden subir el precio. Cuando ustedes reducen o eliminan atributos, más bien pueden bajar el precio, ¿no? Porque obviamente el costo lo han reducido, entonces también pueden bajar el precio hacia el cliente final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Circo du Soleil. El Circo du Soleil, mire, tenía como competencia a los hermanos Ringling y a los circos regionales, ¿no? Entonces, los tiene como competencia. Pero miren lo que hizo. Aquí tenemos atributos, por ejemplo, precio, estrella, animales, pistas, que todos lo tenían, tanto Ringling como los circos regionales. Tenían esos atributos, ¿no? ¿Recuerdan los circos que menos tenían los animales, las estrellas, el mago, etc.? Pero miren, lo que hizo el Circo du Soleil, no tiene, cero, eliminó lo que es animales, estrellas, pistas múltiples, lo eliminó por completo. ¿Qué redujo? ¿Qué redujo el Circo du Soleil? Redujo también la diversión, humor y acrobacia. O sea, no hay payasos, las acrobacias también hay, pero en menor medida, ¿no? La competencia sí tiene esos más altos. Pero miren dónde se enfocó el Circo du Soleil. ¿Qué aumentó? Que no tiene la competencia. Mira, miren la línea azul del Circo du Soleil. Aumentó el espacio único, el vestuario, la calidad y carpa de los asientos, ¿no? O sea, la experiencia. Aquí mejoró, ¿no? Parte también de todo lo que era la experiencia en el mismo lugar, ¿no? En el mismo circo, digamos. Y más bien la competencia no lo tiene, o mejor dicho, lo tiene pero bajo, ¿no? No son buenos en ello. Y miren lo que hizo el Cirque du Soleil. ¿Qué creó? Una historia, música y danza, ambientes refinados, múltiples producciones, ¿no? Entonces hizo toda digamos, una historia que se han tenido la oportunidad de verlo, ¿no? De inicio a fin. Es una historia y no lo tiene la competencia, ¿no? No lo tiene la competencia, al menos Ringling y los circos regionales, ¿no? Entonces, eso es buscar justamente esos océanos azules, ¿no? Donde no está la competencia. Y miren, tenemos también Sapos, otro ejemplo también, que vende zapatos, ¿no? Y también se posicionó a comparación de la competencia, en dar una atención 24 horas al cliente, ¿no? Una atención las 24 horas. Entonces, al final, entonces, lo que ustedes tienen que ver acá es que a pesar de que uno diga, no, bueno, ya yo estoy en una categoría que hay mucha competencia, igual siempre hay cosas nuevas que se pueden hacer. ¿Y cómo encontramos esas cosas nuevas? ¿Cómo creamos? Lo tenemos que hacer escuchando al cliente, o sea, no hay otra forma. Tenemos que profundizar en ese entendimiento del cliente, hacer focus group, acompañarlo al cliente, hacer etnográficos, hacer entrevistas de profundidad, estudios tanto cualitativos como cuantitativos, para poder ver dónde está, digamos, las necesidades del cliente, las insatisfacciones del cliente, ¿no? Entonces, por eso que aquí en experiencia del cliente es muy importante el estar ahí escuchando en todo momento al cliente, ¿no? Entonces,
eso es, yo le voy a pasar rápidamente, les quiero mostrar también un video de la empresa Zappos. Net Promoter rocks, we use it every day. Did we wow the customer? It tells us what they say. Quantifies their happiness, which pleases Tony Shea. Thank you, NPS, for showing us the way. Thank you, NPS. Much of my career has been a search for companies or superstars in loyalty, and I didn't expect to find a superstar in the internet space because so many of these firms are trying to crush costs down. They don't want their customers to call them. They just want robots to do everything, and they'd love a couple of accountants and a robot, and that's their business. Well, Tony said, no, we try to encourage our customers to call our employees. And I said, doesn't that add costs? He says, no. The whole idea is to wow customers. And until they meet us and understand our culture, what our values are, it's very hard for us to differentiate ourselves. The CEO of Amazon said, I get weak in the knees every time I see a customer-obsessed company. And when he saw Zappos, he went really weak in the knees. I'm personally not a shoe person. I used to wear one pair of shoes for 2 years and then just buy the same pair again after there were too many holes in it. So for me, my passion has never been about shoes. It's about service and culture. If you can figure out how to make employees happy and how to make customers happy, then the business kind of just takes care of itself. It's just about delivering happiness, whether it's to employees or customers, and having fun is one element of what makes people happy. Oh, hey there. You work too much overtime? That's right. That's all the wow in your service. Make sure you get the right one. Everything we do at Zappos is happy. 24/7, 365 days a year. We pay all your shipping for you and return. We are Zappos. We're all about trying to deliver happiness, but if we're only focused on what would make an individual happy today or say in the next 5 minutes, inject them with heroin and they'll be happy for those 5 minutes, but you keep doing that over and over again, it's going to have long-term negative consequences. And so we kind of take the same philosophy with discounting or couponing, for example. We don't offer any blanket discounts or promotions because it's like a drug. You'll get a bump in the short term, but in the long term, it teaches your customers to not buy from you unless they get a discount. And it teaches them to value the monetary relationship instead of the actual personal relationship. At Zappos, we use NPS every day to make sure we're wowing both our customers and our employees. I think it was in 2007 we actually read the book The Ultimate Question and immediately fell in love with NPS. We actually send our customers an email that allows them to answer our survey questions. Of course, our first question is the ultimate question indeed. Like it's how likely would you be to recommend Zappos? We found that it's crucial, and it's this key connector that I think Muy bien. Entonces, como ven en Zappos, han visto que hacen felices no solo a los clientes, sino también a los colaboradores, ¿no? Y justamente atienden, pues, como habíamos comentado acá, las 24 horas, el servicio es bastante rápido. El cliente espera en realidad recibir sus zapatos en 3, 4 días, pero Zappos se lo entrega al día siguiente. Es un servicio muy bueno y ahora vamos a ver el tema del NPS, ¿no? Que lo comentaron ahora. Pero mire, qué tan importante, ¿no? Lo que decíamos, el tema de la cultura. La cultura es una de las cosas más difíciles de implementar, porque tienes que tener, para tener clientes satisfechos, tienes también que tener colaboradores satisfechos. O sea, tiene que haber un buen clima laboral, ¿no? Tienen que estar contentos los colaboradores. Entonces voy a apurarme un poco porque sé que se me está acabando el tiempo.
Entonces, ¿cuáles son las herramientas más importantes de experiencia del cliente, las que más se utilizan? El Customer Journey, los arquetipos y el Blueprint. Ya son las tres, digamos, las tres herramientas más usadas, ¿no? En el Customer Journey te permite entender qué es lo que vive el cliente, ¿no? Porque justamente la experiencia del cliente es eso, ¿no? O sea, qué es lo que el cliente, lo que el cliente vive de inicio a fin. Los arquetipos es el personaje que representa al grupo de clientes, ¿no? Que tienen un comportamiento común, ¿no? Y por eso es que hemos seleccionado a ciertos arquetipos y ahora les voy a presentar también un ejemplo. Y el Blueprint, que es el modelo visual y estructurado, donde justamente lo que se hace en el Blueprint es ver todos los procesos de cara al cliente, cómo conversan con los procesos internos en la empresa, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta, para tú mejorar los procesos de cara al cliente, tienes que mejorar también algunos procesos internos. Ahora les voy a enseñar también rápidamente un ejemplo. Arquetipo, entonces, es el personaje modelo que representa grupos, ¿no? Entonces, este personaje representa a un grupo de clientes y ahí podemos ver justamente cuáles son sus necesidades, motivaciones, estilo de vida. Y miren, es importante por eso conocer bien al cliente, al arquetipo, por ejemplo, ¿no? En este caso era, miren lo que hizo Nissan, se enfocó, miren, en este tipo de cliente. Bueno, lo voy a ir pasando. Y miren cómo Nissan creó este carro, ¿no? Que tiene, que está totalmente, digamos, equipado para las mascotas, ¿no? Hasta tiene una rampa para que las mascotas puedan subir, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Y tiene hasta una rampa para que las mascotas suban. Se enfocó en familias con mascotas, ¿no? Con niños pequeños y mascotas. Entonces, de eso se trata, en que nos enfoquemos en ciertos clientes para crear soluciones, ¿no? Soluciones a este tipo de clientes. Entonces, miren, les voy a comentar, y ya con esto terminamos, cómo es que hemos aplicado, en donde yo trabajo en Compartamos Financiera, cómo hemos aplicado la experiencia del cliente, ¿no? Primero, nosotros hicimos lo primero es identificar justamente los arquetipos, ¿no? ¿Cuáles eran los arquetipos de ciertos clientes, de ciertos grupos de clientes? Entonces, miren los arquetipos que hicimos entrevistas y miren los arquetipos que sacamos, ¿no? Un arquetipo normalmente tiene esta estructura, tiene una cita, tiene descripciones, cuáles son sus características, la edad, a qué canales va, cuáles son sus dolores, sus motivaciones. Ese es un ejemplo y así para cada grupo, ¿no? Entonces, cada una de estas personas representa a un grupo de clientes. Y para esto, claro, hemos tenido que hacer estudios, ¿no? Para poder sacar estos arquetipos. Entonces, lo primero que hicimos fue el arquetipo. Lo segundo fue el Customer Journey, ¿no? El Journey Map, ¿no? Donde tenemos el viaje del cliente, ¿no? Desde que necesita el dinero, por eso que me han puesto necesita plata, porque nosotros somos una microfinanciera que da préstamos a los microempresarios, hasta cuando ya sale inclusive de la empresa, ¿no? Entonces aquí está todo el proceso. Necesito dinero, conozco, compartamos, entiendo y decido, contrato un producto, desembolso mi crédito, me atienden dudas, hago los pagos, ¿no? Mensualmente, me fidelizan la renovación y luego salgo de compartamos. Ese es todo el proceso del cliente, ¿no? Y acá en el viaje del cliente lo que se ve es que en cada punto ponemos más bien los dolores, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver cuáles son los puntos del viaje, ¿no? Y dónde hemos encontrado que hay dolores. Entonces, por ejemplo, en lo que es gestión de mis pagos, cuando van a pagar la cuota, ¿no? A la entidad financiera, esos son los problemas, digamos, que se encuentran, ¿no? Lugares lejanos, el pago solidario, bueno, hay una serie digamos, de dolores que tenemos que identificar también a partir de los estudios. Entonces, este es el viaje del cliente, el Journey Map. Entonces, hemos hablado del arquetipo, también se hace el Journey Map,
y también se priorizan, se hacen ese tipo de priorizaciones, ¿no? Según qué tan, el viaje, qué tan importante es para el cliente, como también el impacto financiero, ¿no? ¿Qué es lo que más impacta financieramente? Si yo mejoro el proceso de gestión de pagos, por ejemplo, ¿cuánto eso me va a repercutir, ¿no? En la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, miren cómo se va, digamos, modelando, porque no podemos mejorar todo. O sea, no podemos pretender mejorar los 8 viajes, ¿no? Las 8 interacciones con el cliente. No se puede hacer todo a la vez, porque tenemos recursos limitados y también presupuestos limitados. Entonces, se hace este tipo de matrices para poder priorizar. Y también el Service Blueprint que les comentaba, que la primera capa es lo que es de los procesos de cara al cliente, pero en la capa más bien vemos todo lo interno, ¿no? O sea, cuáles son esos procesos más bien que como que el detrás de cámara, ¿no? Cómo interactúa contabilidad, sistemas, ¿no? Inclusive tenemos también todos los procesos de soporte como sistemas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver, digamos, si es que hay algún problema arriba en la primera capa, si por ejemplo en la primera interacción hay problemas, nada más vemos hacia abajo, ¿qué deberíamos mejorar al interno, ¿no? Para que al final la experiencia del cliente pueda tener un buen impacto y hay un impacto rápido. Entonces chicos, aquí yo les comentaba también el tema de el NPS, ¿no? La recomendación. La recomendación es un indicador que se mide justamente en los programas de experiencia del cliente. Se pueden medir varios en realidad. Tenemos el NPS, que es la recomendación, también satisfacción, y también hay algunos indicadores que se le llaman CES, que son indicadores de esfuerzo. El NPS es el más usado, ya es, digamos, el principal. ¿Por qué? Porque le preguntamos al cliente cuántos clientes le preguntamos al cliente si nos recomendaría, ¿no? Entonces le preguntamos, del 0 al 10, ¿qué tanto recomendaría, por ejemplo, compartamos financiera a un familiar y o amigo? Entonces el cliente responde del 1 al 10, responde si recomendaría o no. ¿Y por qué tomamos recomendaría? ¿Por qué tomamos el tema de recomendación? Porque se ha visto que el cliente que recomienda es un cliente leal. Podemos decir que un cliente leal es un cliente que realmente tiene una buena experiencia con nosotros. Entonces, si el cliente marca 9 o 10, es promotor. Si marca 7 u 8, es neutro. Si marca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es detractor. Ya eso recuérdenlo. Detractores, neutros y promotores. Pero ¿cómo se saca el NPS? Y el NPS se saca de la siguiente manera. Se resta los promotores de los detractores. Se resta los promotores de los detractores. Entonces, aquí justamente restándolo es que obtenemos el NPS. O sea, es un indicador ácido, ¿no? Porque estamos restándole los detractores. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Compartamos, tenemos 60 promotores, 60% de nuestros clientes son promotores, pero tenemos un 15% de detractores. Entonces, si hacemos la resta, nuestro NPS es 45%. Ustedes vieron en el video de Zappos que también ellos medían el NPS y tienen todo un sistema de reconocimientos, y eso también forma parte de la cultura, ¿no? El que todos los colaboradores tengan en cuenta este indicador del NPS, de que sepan que ese indicador tenemos que mejorarlo, porque de esa manera más clientes nos recomiendan, y eso repercute también en los ingresos de la compañía. Como decíamos, experiencia del cliente impacta en lo que es los ingresos, la rentabilidad de la compañía, ¿no? Entonces, el NPS es un indicador importante que se debe de medir. También hay otros, como les decía, satisfacción y CES, pero el más importante es el NPS, y con eso ya termino. Acá también hay algo importante que recalcar, que lo importante al final no es la nota, ¿no? Porque nosotros también medimos cuánto ha sacado cada agencia, porque nosotros tenemos más de 150 agencias a nivel nacional, y cada agencia tiene su nota de NPS, ¿no? Y al final lo que nosotros, y también sacamos interno también, un indicador interno por área. Y muchas veces nos enfocamos mucho en la nota, pero acá lo más importante no es la nota en sí, ¿no? Sino lo más importante es realmente mejorar ese indicador, porque detrás está el cliente, porque sabemos que el cliente, en la medida que mejora el NPS,
mejora su experiencia. ¿Por qué? Porque estamos mejorando, aliviando algún dolor, ¿no? Entonces, aquí el key del asunto o la clave en la experiencia en la experiencia del cliente es encontrar justamente esos dolores del cliente, qué le duele en cada interacción, para que nosotros podamos solucionar ese problema, ¿no? Lo solucionamos no trabajando en áreas como silos, ¿no? Sino áreas integradas donde podamos mejorar toda la experiencia del cliente de inicio a fin, mejoremos y aliviemos esos dolores a los clientes, hagamos la vida más fácil al cliente y de eso se trata, ¿no? La experiencia del cliente, entonces, nos va a permitir tener una ventaja competitiva, ¿no? Nos va a permitir tener una ventaja competitiva y que el cliente pues nos prefiera. Muy bien, entonces con esto yo he terminado. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias por ese estupendo Remapayan, de verdad muy interesante. Ahora, chicos, como lo mencionamos en el chat, vamos a comenzar con lo que es la ronda de preguntas. Esta ronda va a durar aproximadamente 10 minutos, en lo que les invitamos a que escriban sus dudas para que puedan ser respondidas por nuestra ponente. Y la primera pregunta te la va a mencionar mi compañera Nayeli. Nayeli, empezamos con la primera pregunta. Sí, listo. Tenemos una pregunta, Giovanna. Nos dicen, hola Giovanna, muchas gracias por la exposición. Quería saber si existe la posibilidad de aplicar el Customer Experience a las organizaciones sociales, tomando a los donantes como los clientes a los que se quiere llegar. Sí, efectivamente, gracias por la pregunta. Sí, en realidad la experiencia del cliente lo puedes tomar, se puede aplicar en cualquier ámbito, ¿no? Inclusive en temas sociales también. Y aquí el punto va a ser el que se escoja el público objetivo. En este caso, sí, se podrías escoger primero tener un entendimiento profundo de los donantes, como también de las personas que van a recibir las donaciones, ¿no? Entonces, se podría hacer un trabajo justamente para aliviar los dolores de ambos, ¿no? O primero uno de estos públicos y luego el otro. Pero sí, se puede trabajar en todos los ámbitos porque de lo que se trata es, por ejemplo, para el caso de los donantes, ¿no? ¿Cómo es su experiencia cuando ellos donan? Desde que ellos, como les decía, ¿no? Tienen la idea o aparece esa necesidad de donar o esa inquietud de donar, ¿no? Hasta que hacen la donación y qué produce luego, ¿no? ¿Qué recuerdos se lleva o qué experiencias se ha llevado ese donante, ¿no? Entonces, por eso es importante también hacer arquetipos, hacer journey, ¿no? Para saber todo ese viaje, ¿no? De punta a punta y poder también aliviar los dolores que salga en cada viaje, ¿no? Todo se hace, tanto el arquetipo como el tema del journey, se construye a partir de preguntar al público, digamos que en este caso serían los donadores, ¿no? Hacer estudios con ellos, entrevistas, focus, etc. Claro, súper interesante todo lo que nos comentas, Giovanna, y esperamos haber respondido satisfactoriamente a la persona que lo hizo, ¿no? Gerson, continuamos con la segunda pregunta. Claro, muchas gracias, Giovanna, por responder la primera pregunta. Ahora vamos con la segunda. Esta viene por parte de Catherine, que nos dice, ¿qué herramientas se podrían aprender para poder profundizar más en lo que es marketing y comercial? Ok. A ver, una de las herramientas que creo que sirve para todo en realidad es el design thinking. Yo creo que permite justamente, el design thinking te permite, te enseña, digamos, te enseña a estudiar al cliente, a cómo deberías de interactuar con el cliente para conocerlo a profundidad, ¿no? Entonces, y a partir de ese conocimiento, co-crear, buscar soluciones. Y yo creo que las personas que quieran ir para marketing o para la parte comercial, como yo siempre lo digo, se necesitan dos cosas, ¿no? Le tiene que gustar el campo, o sea, estar ahí en la calle, y los números, porque también siempre todo debe tener impacto, ¿no? Impacto, hay que sacar indicadores, ver mucho los números,
¿no? de estos indicadores, ¿no? Que hayamos escogido. Pero es muy importante como base, es el entendimiento del cliente. Y creo que herramientas como el design thinking o también temas como lo que hemos visto ahora, ¿no? Del customer journey, de los arquetipos, podrían ayudar, ¿no? Ayudar a ello, ¿no? También están los otros temas también que son más, eh, digamos, que te ayudan a generar ideas más rápido, como el Lean Startup también podrían ayudar. Porque acá, chicos, el tema de experiencia del cliente no solo es diagnosticar. O sea, cuando nosotros hacemos diagnóstico, hacemos arquetipos y journey, pero de ahí tienes que solucionar esos problemas. Y para solucionar esos problemas es donde justamente te sirve mucho design thinking, el cómo co-crear, ¿no? Co-crear con los clientes y co-crear también con otras áreas, ¿no? Multidisciplinarias, áreas de tu empresa. O sea, eso va a ser vital. Creo que sí, el design thinking es uno de los temas que creo que más puede ayudar. Muchas gracias, Giovanna. Bueno, sí, tienes mucha razón sobre el design thinking que se ha aplicado, ahora se aplica mucho y hace que tengamos muchos productos innovadores, y considero que sí es una de las herramientas principales para ingresar en lo que es este mundo de marketing y comercial. Bueno, vamos con la tercera pregunta, Nayeli. Sí, a ver,